Contemplar y observar son procesos internos que se pueden hacer con rapidez si lo conocemos y sabemos en qué queremos intervenirnos. Con esto podemos decir que lograr que un niño contemple una imagen es totalmente difícil, ya que no es capaz de ver lo esencial. Entonces, para poder diferenciar el contemplar y el observar del ver, se necesita de experiencia. Por esto el autor señala que uno de los propósitos del docente es formar la capacidad de observación tras el proceso de percepción y asimilación. Existen hombres contemplativos y hombres de acción. Al primero lo que le gusta es contemplar lo más bello del mundo. Al segundo, intervenir activamente en él, con sus acciones. Ambos se centran en la realidad, pero no son compatibles entre sí. De todos modos, la contemplación y la observación se va a ir dando en actividades constructivistas. En muchas escuelas la clase de contemplación supone observar y contemplar imágenes, pero las imágenes son solo representaciones de algo que está ahí, en el lugar de la cosa misma, y esto sería una forma artificial de contemplación. Y más aún hoy, que en la época que nos encontramos la televisión y la tecnología cumple un papel fundamental en la vida del niño, permitiendo que las imágenes planas no tengan tanto valor como debería tenerlo. Por eso, lo ideal es que el niño tenga un encuentro directo con el objeto, poner toda su atención sobre el objeto mediante lo sensorial. Esta sería la visión didáctica para el docente. Él se tendrá que encargar de ser intermediario entre el alumno-objeto, para que el niño lo capte. La manera de poder lograrlo sería llevando el objeto a la escuela o la clase al lugar en el que aparezca naturalmente. Para llevar el objeto a la escuela, se trata de llevar a clase colecciones reunidas por profesores y alumnos, o ya pertenecientes a la escuela. Ejemplo, como puede ser un telescopio. También podrían crearse la colección por parte de la clase, ya que en muchas escuelas no tienen ese material. Otra manera podría ser huertas, plantaciones, terrarios, donde mantener animales para observarlos y luego liberarlos. Luego pasamos a la clase Busca del fenómeno. La clase emprende una excursión escolar. Se trata de una actividad con una finalidad determinada y que sirve para estudiar Esta excursión debe ser planificada por el docente previamente para estudiar el camino, los puntos de descanso y el lugar tenga la capacidad necesaria para encontrar todos los alumnos o poder observar lo visto. Toda excursión tiene que tener un fin pedagógico y una relación directa con un contenido dado. No siempre es posible que el docente lleve a los niños a observar el objeto, como por ejemplo una excursión, o traer el objeto al aula. Entonces ahí donde tiene representaciones que lo van a ayudar. Estas mismas se dividen en dos: maquetas e imágenes. Las maquetas son representaciones tridimensionales que nos van a ayudar en el momento de que lo llevemos al aula y que el alumno tenga la posibilidad de observaciones de diferentes ángulos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todos tengan posibilidad de visión y además de tener en cuenta la predisposición del alumno. Entonces, es aconsejable en estos casos dividir el aula en dos grupos. Así cada grupo va a tener una visión más próxima a la maqueta. Por otro lado, las imágenes son representaciones planas que las podemos utilizar tanto en color como en blanco y negro. Por ejemplo, una foto o un afiche. Para introducirnos en la contemplación es necesario poder reproducir interiormente lo que sucede en una imagen. Es decir, que llegamos a comprender las actividades y estados de ánimo de las personas cuando logramos reproducir interiormente lo que ellas hacen, y el docente es quien debe ayudar a los alumnos a realizar esa comprensión. Esto quiere decir que los alumnos deben imaginarse y ponerse en el lugar de la persona que están viendo en la imagen e intuir lo que sucede.
puede ocurrir lo mismo con alguna ruptura o algo que le ocurra a un objeto, porque se pueden imaginar la fuerza que harían ellos para producir ese fenómeno. Pero para ponerse en el lugar de lo que observan, es decir, poder realizar una imitación, como por ejemplo una fotografía de ciclismo o realizar un acto escolar de la época colonial, deben conocer sobre el tema, escuchando explicaciones del docente a través de textos, láminas, esquemas y demás, y así adentrarse en el tema. Si hablamos de comprender el objeto, lo ideal es que el alumno pueda manipularlo, tocarlo, golpearlo, ese tipo de cosas, para que deduzca sus propiedades. No alcanza con explicar, por ejemplo, las propiedades del agua, es mejor que el alumno esté en contacto con ella y pueda deducirlas por sí solo. Otras de las formas de conocer en profundidad un objeto es realizarlo. En el caso de una planta, por ejemplo, está bueno que ellos puedan plantarla y ver lo que sucede. Conocer el objeto desde su génesis, es decir, desde su nacimiento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la germinación. No existe ninguna educación de la capacidad de observación, pero para que el alumno capte algo específico, debe saber acerca de ello. Por eso, es necesario hacer consciente a los alumnos de qué facultades son las que le permiten llegar a sus observaciones, captar lo que hay de específico en una materia y que para conseguir observaciones exactas y vivas deben saber algo de ella. Bueno, como por ejemplo, un experto en un determinado tema puede ver cosas que otra persona no, como puede ser si voy a Egipto sin ningún objetivo, solo a contemplar el paisaje y a sacarme fotos como en la pirámide. Diferente sería si viajara un geólogo experto en el tema, él buscaría y observaría cosas que yo no tendría en cuenta.